15 de enero de 2025, probablemente quede registrado en la historia surcoreana como un día sin precedentes. Yoon Suk-yeol, presidente formal aunque suspendido, fue arrestado bajo cargos de insurrección y abuso de poder. Este hecho, relacionado con la declaración de la controvertida ley marcial del 3 de diciembre de 2024, marcó un momento histórico en la política del país. Ocurre a 43 días de la implementación de esta medida. Las acusaciones en contra de Yoon Suk-yeol son graves. Según la Fiscalía, la ley marcial fue utilizada como un instrumento para subvertir el orden constitucional y en ese contexto lo acusan a Yoon de haber desplegado tropas armadas para bloquear el Parlamento, impidiendo que los legisladores votaran la anulación de la medida. También se le acusa la detención sin juicio de líderes políticos y empleados de la Comisión Nacional Electoral, lo que, según los fiscales, evidenció un intento de consolidar su poder mediante métodos coercitivos. Y en su defensa, el equipo legal de Yoon justificó la declaración de la ley marcial como una respuesta necesaria a lo que describieron como un comportamiento desmedido de la oposición. Argumentaron que el Partido Demócrata y los sindicatos difundieron noticias falsas que generaron inestabilidad. Según esta defensa, la ley marcial es un poder constitucional del presidente que no debería ser revisado judicialmente. El primer intento de detención fue llevado a cabo el 3 de enero de 2025, pero terminó en fracaso por la resistencia del Servicio de Seguridad Presidencial, que utilizó barricadas y vehículos blindados para impedir el acceso de los fiscales y la policía. El operativo duró más de 5 horas y media, pero terminó siendo cancelado debido a la imposibilidad de garantizar un arresto seguro. Ahora, 2 semanas después, este 15 de enero, la Fiscalía reintentó el operativo, esta vez con un plan más reforzado. Más de 1000 policías y fiscales participaron en la operación que comenzó a eso de las 4 de la madrugada. Después de casi 7 horas de negociaciones y sin que se registraran enfrentamientos físicos, Yoon fue arrestado a las 10:33 de la mañana. Fue trasladado al edificio de la Fiscalía, a donde llegó a las 10:51, ingresando por una puerta trasera para evitar a los medios de comunicación. Y a las 11 comenzó el interrogatorio. Los fiscales habían preparado un cuestionario de más de 200 páginas. Mientras el operativo se llevaba a cabo, un hecho trágico sacudió aún más la jornada. Un hombre de 60 años se inmoló cerca de la sede de la Fiscalía. Aunque los bomberos lograron trasladarlo al hospital, falleció poco después. Las autoridades continúan investigando las razones detrás de este acto extremo que añade una capa de conmoción a un día ya cargado de tensiones. Antes de su arresto, Yoon grabó un mensaje dirigido al pueblo surcoreano. En este video afirmó que su cooperación con las autoridades no implicaba aceptar la legitimidad del proceso, sino evitar un derramamiento de sangre innecesario. Tildó a todo el procedimiento de ilegal y agradeció el apoyo de sus seguidores. A pesar de estar bajo custodia, Yoon ha recibido un trato acorde a su posición como mandatario, aunque está suspendido en sus funciones. Fue trasladado sin esposas y en los interrogatorios los fiscales lo llamaban presidente. Sin embargo, en los documentos oficiales figura como acusado. Se le asignó una celda individual de 3 metros cuadrados en el centro de detención de Seúl, similar a las utilizadas por los expresidentes. El arresto de Yoon ha polarizado aún más a la sociedad surcoreana. Por un lado, el Partido Demócrata celebró la detención como un paso necesario para restaurar la democracia. Por otro lado, el Partido del Poder del Pueblo, al que pertenece Yoon, denunció la operación como ilegal, presentando denuncias contra los líderes de la Fiscalía por abuso de poder. Las calles de Corea del Sur reflejaron esta división, con protestas de grupos conservadores que calificaron el arresto como un ataque político, mientras que los progresistas celebraron la detención como una victoria para la justicia. El futuro de Yoon depende de varios factores. La Fiscalía tiene hasta el 17 de enero para decidir si solicita una orden de arresto formal. Hasta ahora, Yoon ha ejercido su derecho a guardar silencio durante los interrogatorios y ha rechazado que las sesiones sean grabadas. Si la Fiscalía solicita una orden de arresto, Yoon podría permanecer en custodia mientras avanza la investigación. Si se le concede libertad provisional, deberá cumplir con restricciones legales. Paralelamente, Yoon enfrenta también un proceso de juicio político iniciado en el Parlamento. El Tribunal Constitucional debe decidir si confirma o rechaza la destitución aprobada por la Asamblea Nacional. El equipo legal de Yoon dijo que planea impugnar la legitimidad del caso.
El caso de Yoon es único en el sentido de que es la primera vez que un presidente, aún oficial, aunque suspendido, es arrestado. Pero no es la primera vez que personas que fueron presidentes se sientan en el banquillo de los acusados. En 1995, Do Tae-woo fue arrestado por acumulación ilegal de fondos y sentenciado a 17 años de prisión. En 2017, Park Geun-hye fue destituida y condenada a 22 años por corrupción. Y Myung-bak, por su parte, fue condenado en 2018 a 17 años por malversación y sobornos, pero los 3 casos recibieron indulto por razones humanitarias o políticas. Do Mu-yeon enfrentó acusaciones de corrupción tras dejar el cargo y se quitó la vida en 2009. Bueno, por supuesto vamos a estar pendientes de esta situación que mantiene en vilo a la sociedad coreana. Gracias por tu interés en Corea. Voy a estar actualizando cada novedad.